En un rincón del mundo, donde la bruma se arrastra por los caminos antiguos y los susurros sobreviven al paso del tiempo, existen historias que no fueron creadas para consolar, sino para advertir. Bienvenidos como siempre al Wendigo Azul. Esta noche, cruzaremos la línea invisible entre lo real y lo imposible. Viajaremos por los senderos olvidados del Japón profundo, donde aún se honra a los muertos, y donde, a veces, los muertos responden. Descenderemos a santuarios donde los espíritus no descansan. Abordaremos trenes que nadie debería tomar. Y entraremos en aldeas que el mundo ya ha borrado de los mapas, pero no del recuerdo. No son leyendas para niños. Son advertencias disfrazadas de relatos. Apaga la luz. Ajusta el volumen. Y prepárate, porque lo que escucharás a continuación podría acompañarte mucho después de que termine este vídeo. En las montañas de Nara, lejos de las rutas turísticas y más allá de los senderos marcados, hay un bosque que los lugareños evitan incluso de día. Se llama Okami, el lobo azul, y aunque el nombre parece poético, la historia detrás no lo es. Dicen que quienes entran y escuchan los susurros del bosque, jamás regresan siendo los mismos, si es que regresan. Yo no creía en esas cosas. Era escéptico, criado entre ciencia y lógica, y cuando mi amigo Kenji, documentalista obsesionado con lo paranormal, me pidió ayuda para grabar una investigación en ese bosque, acepté. Él decía que en lo profundo de la Okami, entre raíces retorcidas y árboles cubiertos de musgo, se escondía un santuario olvidado. Un sitio prohibido, ligado a una antigua leyenda de los Yurei, espíritus vengativos que se alimentan del remordimiento. Salimos un viernes por la tarde con mochilas, cámaras nocturnas y linternas. Los primeros kilómetros fueron normales, como cualquier bosque japonés, cerezos viejos, el canto de los cuervos, una brisa agradable. Pero después de una hora, los sonidos naturales comenzaron a apagarse. Ya no se oían insectos, ni pájaros. Solo silencio. Luego, empezaron los susurros. Al principio creí que era el viento. Frases incompletas, apenas perceptibles. Pero Kenji se detuvo de golpe y me susurró con los ojos muy abiertos, ¿lo oyes? Están hablando de mí. Presté atención. Y entonces también lo oí porque volviste. Traidor. Ella te espera, no eran voces nuestras. No venían de ningún lado específico. Solo flotaban. Como si el bosque hablara directamente al oído. Llegamos al santuario justo cuando caía la noche. Era pequeño, cubierto de hiedra, con una estructura torii que se caía a pedazos y un altar con cenizas. Parecía abandonado hace siglos. Pero había algo raro, estaba limpio. No polvo, no telarañas. Como si alguien, o algo, lo mantuviera. Kenji sacó una vieja campana ritual que compró en un mercado de antigüedades y comenzó a grabar, narrando sobre un antiguo rito para comunicarse con los espíritus. Yo lo miraba de reojo, cada vez más incómodo. Había algo en ese lugar que hacía que el aire pesara. Como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Y entonces sonó la campana. No una vez, sino 3. La primera fue como una vibración metálica. La segunda, sonó desde el bosque. Pero la tercera campanada no vino de nosotros.
Sonó detrás del altar. Kenji se paralizó. La cámara se le cayó de las manos. Una figura se alzaba lentamente desde la sombra del santuario. Al principio pensé que era un tronco quemado. Pero no. Era una mujer. O lo que quedaba de una. Cabello largo, húmedo, cubriendo un rostro apenas visible. Sus ropas eran de otra época. El kimono deshilachado chorreaba agua, como si acabara de salir de un río. Sus ojos no tenían nada. Eran dos pozos vacíos. Y sonreía. Ella es Oirei, dijo Kenji en un susurro apenas audible, la mujer que fue sacrificada en este bosque, hace siglos. Intentamos retroceder, pero el bosque había cambiado. Ya no era el mismo sendero. Los árboles estaban más juntos, más altos. Las sombras, más densas. Estábamos atrapados. La figura se movía sin tocar el suelo. Flotaba. Se acercaba. Sus manos colgaban, torcidas, como ramas secas. Y entonces habló. Su voz no venía de su boca. Venía de todas partes. Me olvidaron, pero tú regresaste. Kenji cayó de rodillas. Lloraba. Yo no entendía por qué. Hasta que vi que ella no lo miraba a él, me miraba a mí. ¿Tú no la recuerdas?, susurró la voz. Y una imagen cruzó mi mente como un relámpago. Un recuerdo enterrado. Un viaje que hice con mi abuelo cuando era niño, un bosque, una niña ahogada, un santuario. Caí al suelo. Todo encajaba. El bosque. El rostro de esa mujer. Era ella. La niña que encontramos muerta en el río. Yo no recordaba, lo había reprimido. Mi abuelo me dijo que no lo contara. Que lo olvidara. Y lo hice. Pero el bosque no olvidó. La mujer alzó la mano. El aire se heló. Kenji gritó mi nombre, pero ya no podía moverme. La visión se volvió negra. Escuché la campana una vez más. Después, silencio. Desperté 2 días después en la entrada del bosque. Solo. Cubierto de tierra. Con la cámara de Kenji en la mochila, pero sin Kenji. La policía no encontró nada. No el santuario, ni su mochila, ni su cuerpo. Nada. Lo dieron por desaparecido. Pero cada noche, a la misma hora, recibo un archivo en mi correo. Un vídeo. Siempre el mismo, la campana sonando 3 veces, y la figura de la mujer saliendo de la sombra. Solo que cada noche, se acerca un poco más a la cámara. Y en el último archivo, la cámara cae. Y su rostro, por primera vez, se ve por completo. Es el mío. En Japón, hay una línea de tren poco conocida que opera solo una vez al mes, en la prefectura de Yamagata. No aparece en los mapas modernos, ni en las aplicaciones de transporte. Su nombre es Yami no Resa, el tren de la oscuridad. Dicen que solo aparece cuando alguien carga un arrepentimiento tan profundo que pesa más que su alma. Y que si subes a él, ya no puedes bajarte hasta que pagues el precio. Esto lo supe después. Porque cuando tomé ese tren, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo.
Mi nombre es Akira, y hace 2 años cometí el peor error de mi vida. Discutí con mi hermana menor, Kana, por una tontería. No respondí sus llamadas durante semanas. Hasta que una madrugada me llamó desde un número desconocido. Lloraba. Me pidió que la recogiera. Que estaba en una estación rara, sin nombre, donde el tren no llegaba. No fui. A la mañana siguiente, la encontraron muerta. Su cuerpo estaba en las vías. No había señales de lucha. Solo su teléfono, con el último mensaje que me envió, está viniendo. No me deja irme. Desde entonces, no dormía. No comía bien. Soñaba con trenes, vías infinitas, túneles oscuros. Mi terapeuta lo llamaba culpa postraumática. Pero yo sabía que era algo más. La noche que cumplió 1 año su muerte, recibí un sobre sin remitente. Dentro, un boleto de tren. Era de papel viejo, amarillo por el tiempo. Solo decía, Yami no reza un solo trayecto. Medianoche. Me reí al principio, pensando que era una broma. Pero cuando miré el reverso, el corazón me dio un vuelco. Había una foto de Kana. En la estación. Sonriendo, pero con los ojos completamente negros. Algo me llevó a seguir la dirección escrita en tinta roja. Llegué a una estación vieja, cubierta de maleza, sin señales eléctricas. El reloj marcaba las 11:59. Justo cuando pensé en irme, un tren negro, completamente silencioso, se detuvo frente a mí. Las puertas se abrieron solas. No había conductor. No había luces. Solo un pasillo largo y vacío. Subí. El interior era antiguo. Asientos de madera, lámparas de papel, olor a incienso. No había nadie. O eso creí, al sentarme, sentí una presencia a mi lado. Giré la cabeza. Kana estaba allí. Pero no era ella. Su piel era pálida como cera, y sus ojos no parpadeaban. Llegaste tarde, me dijo, sin mover los labios. Quise abrazarla. Pedir perdón. Pero algo me sujetó los brazos. Miré alrededor. Cada asiento del tren estaba ocupado por otros pasajeros sin rostro, envueltos en kimonos antiguos, algunos quemados, otros ensangrentados, todos mirando hacia adelante. Este tren solo acepta a los que dejaron algo sin cerrar, dijo la voz de Kana. Y ahora, debes decidir. Las luces parpadearon. De repente, estábamos en movimiento. Pero fuera de las ventanas no había paisaje. Solo un vacío negro con rostros flotando en la oscuridad. Ella me extendió una caja de madera. Dentro está tu memoria más dolorosa. Ábrela y enfréntala, o quedarás aquí, como los demás. Mis manos temblaban al abrirla. Dentro había una cinta de casete. La misma donde de niño grabamos la voz de mi madre antes de que muriera. Una cinta que yo, en un arrebato de rabia tras su funeral, rompí frente a Kana. Ella la había guardado. Y yo nunca le agradecí. Las lágrimas cayeron solas. La cinta comenzó a sonar sin reproductor. Era la voz de mamá, cantando una canción de cuna. La misma que nos cantaba para dormir. Todo el tren se llenó de ese eco suave. Y los pasajeros, uno a uno, comenzaron a desvanecerse.
Kana sonrió. Por primera vez con ternura, ya puedes bajar. Sentí que me empujaban suavemente hacia la puerta. Las luces se apagaron. Cuando volví a abrir los ojos, estaba solo. En mi cama. Con la cinta entre las manos. Reparada. Desde esa noche, duermo tranquilo. Pero a veces, cuando paso cerca de las vías, creo oír un tren que no está ahí. Y una voz que dice, hay muchos pasajeros que aún no saben que están en el tren. En algún lugar entre las montañas cubiertas de niebla de la prefectura de Gifu, al final de un camino que no aparece en ningún mapa, hay una aldea que no debería existir. Su nombre es Chukumura. No aparece en el registro nacional. No tiene conexión por carretera. Y nadie que viva fuera de esa zona recuerda haberla visitado. Porque eso es parte del pacto. Mi nombre es Junpei, y soy topógrafo. Me dedico a trazar mapas y registrar zonas rurales. En 2018, una compañía de energía me contrató para analizar posibles rutas de una nueva línea de torres eléctricas que cruzaría una región montañosa poco explorada. La misión era sencilla: caminar, trazar, reportar. Fue en ese viaje cuando encontré Chukumura. El camino era angosto, cubierto de hojas y raíces. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso. Algo olía a madera vieja, pero también a incienso. Alrededor del kilómetro 30, encontré un torii de piedra cubierto de musgo. No estaba en los planos. Tampoco el sendero que salía desde allí, perfectamente delimitado, como si alguien lo barriera a diario. La curiosidad me ganó. Seguí el sendero. Después de 20 minutos, llegué a una aldea. Era como un cuadro detenido en el tiempo. Casas de madera estilo Gazukuri, techos de paja, huertos cuidados. Había niños jugando con aros de bambú. Ancianos bebiendo té en el porche. Mujeres colgando ropa. Todos me miraron y sonrieron. Una niña se me acercó. Tenía unos 8 años, con un kimono azul claro. Bienvenido, Junpei-san, me dijo, como si supiera mi nombre. Me quedé helado. No llevaba identificación visible. Nadie sabía que había tomado ese desvío. ¿Cómo sabes quién soy?, pregunté. Ella solo sonrió y me tomó de la mano. Ya habías venido antes. Solo olvidaste. En ese momento, debí dar media vuelta. Pero algo en esa aldea me hacía sentir en casa. Como si conociera ese olor, ese paisaje, esas voces. Me ofrecieron quedarme a cenar. Y lo hice. El arroz tenía un sabor nostálgico. Las sopas, las hierbas, todo me resultaba familiar. La niña, que decía llamarse Hana, me llevó al templo al final del pueblo. Allí me esperaba un monje con una máscara blanca, sin rasgos, solo los ojos oscuros. Junpei-san, dijo con una voz seca. Has vuelto en el momento correcto. Esta noche es el Festival del Recuerdo. Yo no sabía de qué hablaba, pero todos en la aldea parecían emocionados. Preparaban linternas flotantes, amuletos de papel y pequeños platos de ofrendas. Me dieron un yukata. Me pidieron que no grabara, no tomara fotos, ni hiciera preguntas.
Justo después del atardecer, todos se reunieron en el templo. Un gong sonó 3 veces. El monje comenzó a recitar un canto antiguo. Todos repitieron al unísono. Y entonces, las linternas se encendieron. Pero no flotaron hacia el cielo. Flotaron hacia el suelo. Sí, hacia abajo. A través del suelo. Como si la tierra se tragara la luz. El aire se volvió pesado. El cielo cambió de color. No era noche ni día. Era como estar en un atardecer eterno. Y entonces los vi. Los otros. Figuras pálidas, flotando entre las casas. Eran personas, pero no. Sus rostros estaban borrosos, como desenfocados. Caminaban lentamente, ignorando a los vivos. Algunos entraban en casas, otros se sentaban en los porches vacíos. Hannah me tomó de la mano con fuerza. No los mires, me susurró. Si uno te reconoce, no podrás irte jamás. Yo ya estaba paralizado. Uno de ellos, una figura masculina, alta, con ropas de la era Meiji. Se detuvo frente a mí. Tenía mi rostro. Pero más viejo. Cansado. Me miró sin ojos, pero sabía que me veía. La niña gritó y me empujó hacia atrás. Corrimos. Las figuras comenzaron a girar la cabeza en mi dirección. Todas. Algunas sonreían. Otras lloraban. Todas se parecían a mí, en distintas etapas de la vida. Llegamos al templo, y el monje cerró la puerta con una fuerza que no esperaba en alguien tan viejo. ¿Qué está pasando?, grité. ¿Qué son esas cosas? Son tus recuerdos, Junpei, dijo. Los que decidiste olvidar. Esta aldea los guarda. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Porque tú naciste aquí. La cabeza me dio vueltas. Yo había nacido en Tokio. ¿O no? Intenté recordar a mi madre. A mi padre. Las caras eran borrosas. Solo recordaba una canción, una que escuché en esa aldea. La misma que tarareaba Hannah. Me mostraron una foto antigua, en blanco y negro. Una mujer joven cargando a un bebé. Detrás, una casa como las de la aldea. Tu madre murió aquí. Pero tú fuiste llevado lejos. Para protegerte. Tu mente borró todo. La aldea, dijeron, es un sitio que no existe para los que no tienen deudas con ella. Solo aparece a los que dejaron algo sin resolver. Y el Festival del Recuerdo es el único momento en que uno puede decidir, recordarlo todo, o dejarse olvidar por completo. Yo elegí recordar. El monje realizó un rito, y el mundo comenzó a girar. Sentí fuego en la cabeza. Imágenes. Voces. Llantos. La canción de cuna. Mi madre, ardiendo en una pira mientras el pueblo miraba en silencio. Había sido sacrificada. Por romper un antiguo pacto. Un pacto que yo heredé sin saberlo. Y entonces, desperté. Estaba en el hospital de Gifu. Me habían encontrado en la montaña, inconsciente, con hipotermia. La empresa canceló el proyecto. Dijeron que mis planos eran inservibles. Trazaban caminos que no llevaban a ningún lugar. Intenté volver. Buscar el sendero. El torii. Pero no había nada. Solo niebla.
y el eco de una canción que no puedo dejar de oír en sueños. Ahora vivo solo. Las fotos de mi infancia cambian sin que yo las toque. Personas aparecen que no reconozco. A veces, al mirarme al espejo, mi rostro se ve más viejo de lo que debería. Y cada año, en la misma fecha, encuentro un sobre en mi buzón, dentro, un boleto de tren y una nota escrita con tinta roja: recuerda. Os he olvidado. Hay un lugar en Japón que muchos conocen de nombre, pero pocos han pisado realmente. Aokigahara, el mar de árboles. Un bosque denso, silencioso, temido. Se dice que las brújulas dejan de funcionar allí, que los caminos se repiten, y que si escuchas una voz familiar llamándote por tu nombre, no debes responder. Nunca. Pero esta historia no trata sobre el bosque en sí, sino sobre una mujer que no supo marcharse a tiempo. Mi nombre es Reiko, y fui voluntaria en un programa de rescate en Yamanashi durante la primavera del 2021. Nos entrenaban para patrullar la periferia de Aokigahara, recogiendo objetos personales, registrando actividad y, en casos más desafortunados, recuperando cuerpos. Siempre había tenido una fascinación enfermiza con lo paranormal. No miedo, sino atracción. Quizás por eso, me ofrecí como voluntaria. Para estar más cerca de lo que otros evitan. El primer día en el bosque fue tranquilo. Silencio absoluto. Sin viento, sin pájaros. Como si todo allí estuviera contenido dentro de una campana invisible. El sonido no viajaba. Tenías que estar muy cerca para oír siquiera los pasos del compañero que iba a tu lado. Pero el segundo día cambió todo. Ese día fui asignada a patrullar un sendero más profundo, junto a un hombre mayor llamado Hiroshi. Él había sido guardabosques toda su vida y conocía el terreno como nadie. Antes de entrar, me advirtió: si escuchas algo extraño, no reacciones. No mires atrás. No respondas, aunque oigas tu nombre. El bosque prueba a quienes dudan. Le sonreí con nerviosismo. No creía en eso. Pero ojalá lo hubiera hecho. A media tarde encontramos una cinta roja colgada de un árbol. Era una costumbre común. Personas que entran al bosque a morir a menudo dejan cintas o sogas para que los rescatistas los encuentren. Esta cinta, sin embargo, no terminaba en el suelo. Se internaba más y más entre los árboles, como una guía. Hiroshi frunció el ceño. No sigamos esto. No es reciente, y si alguien sigue vivo al final, él dudó. Yo no. Seguí la cinta por mi cuenta, prometiendo no alejarme mucho. Pero en el bosque, poco es una ilusión. La cinta roja serpenteaba como un río, cruzando entre árboles torcidos, donde la luz apenas tocaba el suelo. Me detuve frente a un claro. Y allí la vi. Una mujer, sentada al borde de una piedra plana. Vestía un kimono blanco con flores marchitas. El rostro cubierto por un velo. No se movía. No respiraba. Pensé que era una estatua. Hasta que me habló. Reiko-chan, ya volviste. La voz era la de mi madre. Mi madre había muerto hace años. En mi infancia. Un accidente de auto. Jamás recuperé su cuerpo. La mujer alzó el rostro,
Pero el velo seguía ocultando su expresión. «No te vayas otra vez», susurró. «Quédate. Esta vez, no me dejes sola». La cinta roja se extendía hasta sus pies. Quise correr, gritar, hacer algo. Pero mis piernas no respondían. Mis brazos se enfriaban. El bosque se oscureció más de lo que el reloj permitía. Era como si me estuviera absorbiendo. Entonces la vi acercarse. Flotaba. No caminaba. Su rostro se definía poco a poco bajo el velo, una mezcla grotesca entre mi madre y yo. Como si el bosque hubiera mezclado nuestras memorias en una sola criatura. Este bosque guarda las voces de quienes fueron olvidados, dijo. Y tú, Reiko-chan, olvidas muy fácilmente. Algo me empujó desde atrás. Una fuerza invisible que me lanzó contra un árbol. Perdí el conocimiento por segundos. Al despertar, Hiroshi me arrastraba por el suelo. Gritaba, golpeaba ramas, sacudía hojas. El bosque temblaba con cada sonido, como si odiara el ruido. Cuando salimos a un claro, el mundo volvió. El viento regresó. Los pájaros cantaban. Yo lloraba. Hiroshi me miró sin decir nada. ¿La viste? Le pregunté. No era para ti, dijo. Pero la escuchaste. Y eso basta. Esa noche dormí en la estación forestal. Tuve pesadillas donde mi madre me cantaba una canción que jamás aprendí, con una voz deformada, llena de eco y sangre. Me desperté con la sensación de tener tierra húmeda en la boca. Y la cinta roja estaba enredada en mi muñeca. Desde entonces, cada vez que estoy sola, oigo mi nombre. Susurrado. A veces en la ducha. A veces en el reflejo de un vidrio. No importa dónde estoy. Siempre viene del lado donde no miro. Los médicos dicen que es trauma. Pero yo sé que no es eso. Una parte de mí sigue en ese bosque. Y mientras no vuelva por ella, las voces no dormirán. Un año después, Hiroshi desapareció. Su coche fue hallado cerca de Aokigahara, vacío. En el asiento del copiloto había una caja de madera con una cinta de casete. Solo tenía una grabación. La misma voz que yo escuché en el bosque, repitiendo una frase, una y otra vez, ya volviste, ya volviste, ya volviste. Si te ha gustado, no olvides darme un like y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima historia aterradora.